Educación de la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Logoterapia de Viktor Frankl en el Instituto de Viena, licenciada en Tanatología y Cuidados al Final de la Vida de Viktor Frankl en el Instituto de Viena, la especialización en suicidología en la clínica del Instituto Hispanoamérico de Suicidología de México, 5 años de experiencia trabajando en el programa Te Escucho, que dan corta terapia para casos de emergencia por vía de línea telefónica del Perú también. Y es directora del capítulo de Perú de la Red Mundial de la Salud y del Suicidio. Como podrán ver, es toda una eminencia en distintos temas que para nosotros nos es muy necesario poder enriquecernos de toda tu experiencia. De verdad, Merelina, te agradecemos porque tiene un horario y tiene 29 pacientes creo que por día. Entonces, no por día, no tanto. Pero de verdad que te agradecemos por estar aquí. Gracias. Primero que nada quería agradecerles por esta invitación, que en realidad para mí encontrar personas como ustedes que dan de su tiempo y de su voluntad para poder ayudar en momentos tan difíciles como los que está viviendo el mundo, para mí es admirable. Y ojalá hubiera más gente como ustedes para que el Perú sea otro y el mundo sea otro. Así que antes que nada agradecerles por esta linda labor que hacen y que me encanta. ¿Qué les puedo decir? Estoy pero así sumamente sorprendida porque mi tía, que es la que me crió, pertenecía a La Voz Amiga. Porque mi padre estuvo muy enfermo de muy chico, los que han visto en la entrevista. Y entonces esta tía me recoge a mí y esta tía me cría. Y esta tía pertenecía a La Voz Amiga. Entonces es increíble cómo capaz ella me ha traído acá. Y hoy estoy con ustedes compartiendo mis humildes conocimientos. Antes que nada les quiero decir algo. Yo voy a tratar de que esta charla no sea una charla teórica. ¿Por qué? Porque hoy día con ChatGPT, con Google, ustedes buscan y van a encontrar. ¿No? Yo lo que voy a tratar es que ustedes vivan lo que puede estar viviendo una persona que decide suicidarse. Entonces, ¿qué quiero yo? Lo que yo quiero es que ustedes empaticen, porque cuando yo he hecho toda la formación en suicidio, hasta hemos tenido que consumir unas drogas que después les voy a hablar en el capítulo que venga, cuáles son esto, y yo me tuve que salir de la clase porque era una cosa atroz, pero los profesores intentaban que nosotros sintiéramos como el que decide suicidarse para que tuviéramos la empatía y pudiéramos llegar a la persona que teníamos que llegar. Entonces, ese es mi propósito de vida. Que ustedes sientan como la persona que está detrás del teléfono. ¿Ya? ¿Para qué? Y también poderles decir pequeñas cositas. ¿Querías decir algo? No, yo te vamos a tener que... No, ahora les voy a contar que hay drogas audiovisuales y drogas auditivas que nos han hecho consumir en la maestría. Yo he tenido que ir a vomitar al baño. Y le dije que si eso era obligatorio, yo me salía de la maestría. Para que tengan una idea, que tu hijo puede estar dentro del cuarto y tú crees que está en las mejores manos y tu hijo está consumiendo drogas auditivas y drogas audiovisuales. Ya después le voy a hablar de esa parte. Entonces, a nosotros nos han involucrado de tal manera que ya un tono de voz, una expresión nos movía para saber quién era el interlocutor y cómo llegar a él. ¿Bien? Entonces, esa es la función. Ahora, ustedes van a ver que yo he hecho una presentación porque es necesario tener una estructura, pero no voy a seguir exactamente la forma como se los he puesto, pero como todos ustedes van a recibir esta, ¿cómo se dice? Esta presentación, ustedes van a leer lo que yo no hable, pero lo que yo quiero, como les digo, es la parte evidencial y las experiencias que yo les pueda contar a ustedes que los puedan ayudar en mi humilde experiencia. ¿No? O sea, yo vengo con el corazón en la mano para dar lo poquito que sé y siempre cuando la causa es justa, es buena y es honesta, los puentes aparecen. ¿Bien? Bien. Ahorita vamos a ver un video. Lo van a ver con bien concentrados porque después yo les voy a hacer preguntas sobre ese video. Si tienen lápiz y papel, mejor, para que vayan anotando todas aquellas cosas que nos van a servir para ese conversatorio que vamos a tener. ¿Bien?
So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes, even if it's cold now. There's one thing you should know. Rain will turn into snow. All the rain turns to snow. Bien, a ver, ¿qué les ha parecido este video y cómo lo relacionan con la labor que ustedes hacen? ¿Ah? Buscar la forma de acercarse. Ahí está. ¿Puedes pararte? ¿Dónde está el micrófono? A ver, cuéntame. Yo lo que vi es buscar la forma de acercarse. Excelente. O sea, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar? Ujú. Excelente. Empatía, ponerse en el lugar del Empatía, que se empatía. siente rechazado. Es la característica más importante que necesitamos nosotros como las personas que recepcionamos esas llamadas. ¿Alguien más? Bueno, a mí al principio del video se me estrujó el corazón porque me dio demasiada pena el pobre hermanito, ¿no? Y ya después la empatía y presumí que a la hora que estaba diciéndole un secreto, la zorrita, estaban como que hablando mal de él, Igual ¿no? que yo. Y entonces finalmente era que estaban planeando este gran regalo para poder ayudar y acercarse a él. Ahora, ¿cómo creen ustedes que en una escuela se busca este resultado? De que los chicos tengan la humanidad para buscar acercarse de la buena manera a la persona, o en este caso son los animalitos, pero ustedes saben que es una metáfora, a la persona que está sufriendo. O sea, ¿qué tiene que haber dentro de una escuela, de una universidad, para que esto ocurra? Educación. Pienso que hay que educar al alumnado porque no todos son iguales, siempre hay alguien que tiene algún distintivo, algo diferente y si están educados pues no lo van a hacer sentir peor, sino lo tienen que acoger. Muchísimas gracias. Bien, ¿alguien más? Pero la tolerancia también. Exacto, Y hay que sensibilizar, ¿no? No todos somos iguales, exacto. ¿no? Para entender las diferencias y bueno. Bien. Darles herramientas, porque a veces no saben cómo hacerlo, cómo acercarse a ellos, Exacto. sino darles ideas de cómo pueden ayudar a esa persona que está pasando. Bien, muchísimas gracias por los aportes. Hoy les voy a contar dos casos que me ocurrieron durante la pandemia. Un caso era de una persona que quería suicidarse por la llamada telefónica. Yo trabajaba de 6 de la mañana a 12 de la noche. Mi marido ya no sabía cuándo verme, ¿no? Porque había mucha necesidad. Y había mucha necesidad, ¿por qué? Porque durante la pandemia, o sea, no había forma de tener evasores que disfracen o que alejen de tus heridas de la infancia. Y la gente tuvo que ir hacia adentro, y lo que encontró no le gustó. Porque mientras que las puertas estaban abiertas en nuestra casa, ¿no? Había gente que se reunía entre amigos, estaba el trago, muchos eran pues adictos sexuales sin que la familia sepa, había una cantidad enorme de distractores que llenaban, entre comillas, ese vacío existencial que las personas tenían. Pero cuando te encerraron en tu casa, ya no tenías esos
desfogues, ya no tenías cómo disimular tus heridas, ya no tenías hacia dónde ir y tuviste que ir adentro. Y lo que había adentro no te gustó. Bueno, tengo el caso de una señora que me llama por teléfono y esta señora me dice que se quiere suicidar, ya había pasado por la segunda fase, o sea, ya estaba en planificación. ¿Ustedes saben las 3 fases? La primera es ideación, ¿ya? Cuando hay ideación, ahí estamos al principio. Y muchas de nosotros hemos pasado por la ideación, que dice, ya no quiero vivir, nadie me necesita, estoy harto de esta vida, sin mí todos podrían seguir adelante, yo no sé para qué vivo. Esa es ideación suicida. Pero ya cuando pasan a planificación, ya estamos a un paso de que se consume el acto. Entonces, cuando estamos en planificación, ya la persona está en su mente pensando cuándo lo va a hacer. Primero, qué método va a utilizar, que ahí les voy a pasar unas estadísticas. De ahí ya está pensando si lo va a hacer cuando la casa esté llena o la casa esté vacía. Está pensando si lo va a hacer en su casa, en un club o en la azotea de su edificio, ¿no? Está pensando dejar una carta, quiere de alguna manera dejarle un mensaje a la familia. Entonces ya estamos en la planificación. Ahí todavía podemos rescatar a la persona. Pero cuando está en ideación, ahí se pone de manifiesto todas nuestras habilidades. Entonces me llama esta señora de aproximadamente 48 años, en pandemia, metida en su casa, sin poder ir a ninguna parte, y me dice, me quiero suicidar. Ya he pedido a la farmacia las pastillas que me voy a tomar y ya tengo decidido totalmente cómo lo voy a hacer, en dónde, cómo, cuándo. Entonces yo le dije, en ese momento, ¿tú qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es buscar qué recursos encuentras para sacarla de la visión túnel o tubo. O sea, cuando tú haces un papel así enrollado y miras, solo puedes mirar un punto. ¿Te das cuenta? ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que utilizar el autodistanciamiento, que es el despliegue del espíritu del cual habla Víctor Frankl, que se lo recomiendo y es mi mentor, ¿no? Él habla que hay 2 despliegues del espíritu, la autotrascendencia y el autodistanciamiento. Si tú logras que esa persona que esté en esa visión tubo y que no puede ver nada más, que su jefe es un desgraciado, que su jefe le ha puesto trabajo hasta tarde en la noche, que al jefe no le importan los horarios y que está destrozada porque no puede cocinar, lavar, planchar, ocuparse de los chicos y además que el jefe la tortura. Entonces en ese momento me di cuenta, por ejemplo, por eso es que quiero que ustedes agilicen ¿cómo les explico? Esa sagacidad para poder ver en donde no se ve nada una oportunidad. Entonces en ese momento me di cuenta que en la foto del contacto de esta señora había una foto de ella vestida de novio con su marido. Entonces estaba con un vestido tipo griego y tenía una coronita que se notaba que era antigua y tenía en la mano un buqué que era raro de tulipanes de colores que nadie utiliza. Entonces le dije, oye, qué bonita la foto que tienes. Mi idea era que ella se autodistanciara, ¿no? Autodistanciarse, según Víctor Frankl, es salirte de la visión tubo, salirte y mirar desde arriba tu vida, como si tú fueras un espectador de tu propia vida, que es un poco lo que hacen las constelaciones. Entonces tú miras tu vida y te das cuenta que el problema existe, pero que hay una cantidad enorme de oportunidades de las cuales agarrarte para salir adelante. Y ustedes tienen que buscar esa llave. En ese caso yo encontré la foto, ¿no? Entonces le pregunté, oye, ¿cómo se te ocurrió utilizar un buqué de colores y de tulipanes que son tan difíciles de conseguir? Uy, le cambió la vida, le cambió la expresión de la cara, le cambió el ánimo. Me empezó a contar que cada uno de los colores representaba a un familiar suyo, que el amarillo significaba felicidad y era el color de su mamá, etcétera, etcétera. Y allí le pregunté por la coronita y me dijo, sí, todas las mujeres de la familia han utilizado esto para casarse. Y de ahí me empezó a describir el vestido y de dónde lo había sacado. Entonces le dije, ¿y tú con quién vives? Y me dijo, yo vivo con mi esposo y mis 2 hijas. ¿Y qué tal tus hijas? Son súper exitosas. ¿Tú crees que vale la pena que por tu jefe te tomes esas pastillas? Te has olvidado todo lo que tienes. Mira qué lindo todo lo que tienes
de un montón de gente, ¿quién tiene una relación de pareja como la tuya? ¿Cuánta gente cree que se levantaría a decirle? Yo creo que nadie, porque mis amigas me cuentan que se llevan pésimo con sus esposos. Bueno, que el jefe no domine tu vida, quítale los poderes a la bruja. Simplemente trata de tomar las cosas de una manera distinta, y si el trabajo no te gusta, buscar otras alternativas para de esa manera poder no seguir con ese pensamiento obsesivo el cual tienes. Y obvio que le hablé de los recursos para salir adelante de una situación límite, que son practicar una fe, la música, el arte, la contemplación, hacer algo por el otro, los recuerdos del pasado para que te recuerden que algún día fuiste feliz, etcétera, etcétera. Todos esos recursos ustedes tienen que manejarlos, porque le pueden preguntar al suicida, le pueden preguntar cuál es tu música favorita, porque la música es despliegue del espíritu y los conecta con este autodistanciamiento que necesitamos lograr. ¿Se dan cuenta? El arte también. ¿Te gusta alguna manualidad? Tú dirías, no, me voy a enganchar en la conversación. No es lo que necesitamos. Necesitamos sacarlo del pensamiento recurrente que ya se le ha obsesionado dentro de la cabeza y que no hay forma de sacarlo de ahí. Nosotros, que tenemos la habilidad, podemos hacerlo respirar. Vamos a hacer unas respiraciones. O le podemos decir, descríbeme el lugar donde estás. Cuéntame cuántas cosas rojas ves. O sea, todas las cosas que nos ayuden a sacarlo de esa visión tubo, nosotras las vamos a utilizar para sacarlo adelante de esta visión tubo. El segundo caso que tuve fue el caso de una chica, ¿no? ¿Qué le había pasado? O sea, ese es el caso del suicida. Ahora, lo bueno, no es lo bueno, porque lo que ustedes hacen es precioso, pero ¿cómo se puede decir? Este tipo de terapia que nosotros hacíamos en el programa Te Escucho, te daba al principio 5 sesiones, pero después nos dimos cuenta que 5 sesiones era muy poco, entonces las aumentamos a 10. Entonces iban a un canal y ese canal repartía, por ejemplo, si era suicidio me lo mandaban a mí. Si era trastorno de alimentación, se lo mandaban a un especialista en trastorno de alimentación. Y teníamos el derecho a hacer 10 sesiones, o sea que sabíamos que en esas 10 sesiones teníamos que sacar adelante al paciente, ¿no? Bueno, en este caso, esta chica me llama porque el enamorado se había suicidado con un cable de teléfono mientras que hablaba con ella. Había sido una tragedia, la chica estaba devastada y el cuerpo habla lo que la mente cambia. Entonces la chica estaba con un problema en la columna que no podía ni caminar. Ustedes saben, aquí está, miren, Elizabeth Kübler-Ross, ¿quién lo ha leído? Ya, Elizabeth Kübler-Ross, todos ustedes tienen que leer ya algún libro de Elizabeth Kübler-Ross. No me importa si lo leen en resumen, pero para poderse meter en lo que es suicidio o todo lo que es duelo, tenemos que leer a Elizabeth Kübler-Ross. ¿Cómo se llama? Elizabeth Kübler-Ross. K-U, diéresis en la U, ¿ya? Kübler, la vas a encontrar en Ross, con doble S. Bueno, ella es la madre de la tanatología, ¿ya? Esta era una enfermera que tenía fascinación porque era muy sensible con los moribundos. Y durante la guerra se escapaba de su casa y se iba al hospital y se metía en el sitio donde nadie le importaba los moribundos. Los habían arrimado a un cuarto donde nadie se ocupaba de ellos y ella iba, conversaba con ellos. ¿Y qué hizo ella? Ella pudo documentar todos aquellos pacientes que volvieron a la vida después de que experimentaron la muerte. O sea, que los revivieron con un revividor o que estuvieron en coma, y ella empezó a documentar qué decían cuando regresaban. Y empezó a darse cuenta que todos contaban lo mismo. Eso no se los voy a contar para que vean. Bien, ¿ya? Es bien bonito, pero no se los voy a contar porque no nos aboca, ¿no? Entonces, Elizabeth Kübler-Ross es la que descubre las etapas del duelo, ¿ya? Ustedes saben, negación, ira o rabia, tristeza profunda, negociación, resignificación, ¿no es cierto? Y aceptación. Pero Elizabeth Kübler-Ross, que hizo bastante por la tanatología, solo nos habló de etapas. Pero hay un gran psicólogo
que les voy a contar su historia y lo tienen que leer, porque no lo van a encontrar en ninguna parte, son cero comerciales, que es colombiano, que es un señor que era un ingeniero famosísimo en Colombia, tenía una situación económica muy buena y ejercía lo que había estudiado, y un día su hijo mayor, saliendo de la universidad, lo asaltan y lo matan. Entonces él decide retirarse de su carrera de ingeniero y decide ocuparse a sanar. ¿Cómo podía él seguir viviendo si le habían matado a su hijo? Toda la familia está abocada a la psicología y él hoy por hoy es un gran psicólogo y tiene grupos en donde ayuda a las personas a digerir el duelo. ¿Bien? Entonces él tiene un libro que se lo recomiendo que se llama Las 15 tareas del duelo, y de ese libro les he sacado esto. Entonces, si tú hablas de etapas, simplemente lo único que te sirve, está bien lo que hizo Elizabeth, es enterarte de las emociones por las que vas a pasar cuando estás en una situación límite, ya sea que pierdas el trabajo, ya sea que te mudes de casa, ya sea que migres a otro país, ya sea que se te pierde tu mascota o muere algún familiar, ¿no? Por cualquier situación. O ya sea que te estás volviendo viejo y no quieres aceptar. También es un duelo, porque tenía salud y ya no la tengo. Bien, entonces estos genios que han sido mis profesores y son mis psicólogos para poder desahogar todas las terapias, inventan las tareas del duelo. Hay una gran diferencia entre etapas del duelo que les van a encontrar en internet, pero a más no poder, con las tareas del duelo. Porque al hablar de tareas del duelo, estamos poniendo a la persona como protagonista. Porque, ok, sé las emociones por las que voy a pasar, pero ¿qué hago para estar mejor? Entonces ahí pongo a la persona como protagonista. Entonces toda persona que pasa por duelo va a pasar por 3 etapas: sentir, comprender y trascender. Pero es necesario vivir el sentir. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a poder desahogar todos los sentimientos por los que paso y todas las emociones y las voy a poder trabajar. Ahora, cuidar significa que muchas veces, por ejemplo, si hemos tenido enfermo a nuestro papá, hemos estado tan abocados a su salud que nos hemos olvidado de nosotros. Muere el papá y ahora te toca cuidarte, hacerte tu chequeo ginecológico, ir a hacerte tu revisión, ocuparte de ti. Porque el dolor tan grande por el que estás pasando, el cuerpo habla lo que la mente calla. Entonces, buscar, no aislarse, buscar gente con quien conversar, ¿no? Amar y dejarse amar. Pero lo más importante de esto que es expresar. Porque lo que yo no exprese se va a manifestar como una enfermedad. ¿Bien? Ahora, el siguiente paso es comprender, ¿no? Dentro de comprender seguimos con hablar, que es de los dos, sanar y adaptarme. Me tengo que adaptar, por ejemplo, y lo que más me gusta de esta es reubicar. ¿Por qué? Porque yo no solo duelo que mi ser querido ya no está físicamente, sino quién era yo con su mirada, qué me hacía sentir, o sea, qué identidad me daba. Por ejemplo, llegaba yo a un matrimonio y yo era la esposa de, y ahora, ¿quién soy? ¿No? Eso también es una cosa fuerte. Y entonces, además, si mi esposo era el que pagaba todo en el banco, ahora tengo que ir yo al banco. ¿Y cómo lo haré? Y yo no soy tecnológica. Entonces, es una reubicación a tu nueva forma de vida. Y después de comprender, en donde lo más importante es que te llegue a la aceptación, si has hecho un buen trabajo, va a ser trascender. Esto es lo más bonito. ¿Por qué? Porque con todo ese trabajo que yo he hecho bien hecho, yo he crecido como persona. O sea, soy como la mariposa. Primero era un gusano, después era una pupo crisálida, que si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo sufre la pupo, la crisálida, y entonces tú vienes ingenuamente con una tijera y la cortas, se muere, porque necesita de ese dolor para que le salgan alas para volar. Entonces nosotros, con todo ese sufrimiento, hemos crecido. Y entonces ahora, con ese crecimiento que yo tengo, se los voy a devolver a la sociedad. Ese es el segundo espíritu del cual habla Viktor Frankl, que es la autotrascendencia. Todos hemos venido con un don y un talento a la vida, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el don y el talento, desarrollarnos en él
y devolverlo a la humanidad, y la humanidad nos devuelve a nosotros.